Un servidor con ustedes, Trajano Potentini, en este su espacio Cápsula Constitucional, una cortesía del Vedor Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana. Nos vamos a referir, como en otras oportunidades, ¿verdad?, que venimos pues abordando, tratando el contenido, el desarrollo, las buenas nuevas del derecho constitucional y más aún de la nueva realidad constitucional luego del 2010, con una constitución por demás novedosa, que ya hemos explicado en otras cápsulas constitucionales, cuál es el alcance, cuál es el contenido, cuál es la esencia, cuál es la génesis de la constitución que tenemos aquí. Y en esa misma línea, desde aquí pues tendríamos que irnos a la propia constitución y a lo que ha sido pues la creación de ese nuevo órgano constitucional que se llama Tribunal Constitucional de la República Dominicana, previsto en el artículo 184 de nuestra Constitución, que dice que es el garante de la supremacía constitucional, el defensor, y más que defensor, pues también el protector y garante de los propios derechos fundamentales de los individuos, de las personas, con decisiones, amén también de velar por la supremacía constitucional, decisiones que constituyen precedentes vinculantes. Y esto implica que las decisiones del tribunal tienen un rango equivalente al de la propia Constitución y que son oponibles, tienen un carácter erga, impone a los órganos constitucionales, a los poderes públicos. Tiene que ser acatada cualquier decisión que dé el Tribunal Constitucional con un rango final, definitivo, absoluto. Por eso se trata de una estructura, de un poderío sin precedente, de una estructura como órgano constitucional que ya no tendríamos que hablar del Poder Judicial, sino del Poder Jurisdiccional, porque ciertamente el Tribunal Constitucional es la última instancia, la instancia de cierre con el tema más delicado, que es el componente de la supremacía constitucional, de la interpretación de la Constitución. Este importante órgano, que es contemplado en el artículo 184, como he explicado, y que su competencia pues aparece en el artículo 185, que dice por un lado que conocer de las acciones de inconstitucionalidad, ya sea una tercera parte de una de las dos cámaras, o sea de los miembros del Congreso, una persona que tenga un interés legítimo y jurídicamente protegido, o de igual forma pues también en ocasión de lo que sería pues el control preventivo de los tratados y acuerdos internacionales. Ya un tratado no puede ser en este caso pues ratificado por el Congreso sin que previamente pase por ese sedazo, por ese reposicionamiento que tiene hoy por hoy pues este órgano constitucional importante que se llama Tribunal Constitucional, que tiene que verificar si el mismo está conteste, si el mismo está apegado a la letra de la Constitución, para entonces posteriormente sí enviarlo al Congreso Nacional, donde tendrá pues su ratificación definitiva para que el mismo pueda tener una validez, ser integrado al torrente legislativo nacional como una ley. En el caso de si es un tratado, un acuerdo en materia de derechos humanos, pues tiene un valor equivalente al de la propia Constitución en los términos del artículo 74, numeral 3 de nuestra Constitución. Este Tribunal Constitucional, reitero, el órgano de cierre, a su vez tiene pues una ley que estos componentes, como es también dentro del artículo 185, en lo que son sus funciones, también conocer de los conflictos de competencia, tiene una reserva de ley ahí mismo en ese articulado, en ese artículo 185, que dice también de aquellos otros asuntos que prevea, que contemple la propia ley orgánica, la reserva de ley que se hace para una ley orgánica, que es la ley asimismo orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, la 137-11, que es la que explaya, la que desarrolla las competencias más allá del cauce constitucional que tenemos previsto. Este tribunal lo componen 13 jueces, sus decisiones, que reitero, tienen un carácter vinculante para todos los poderes del Estado, todos los poderes públicos. Pues a su vez también es un quórum agravado. Si decimos un quórum agravado, nos estamos refiriendo para las decisiones que deben ser evacuadas, un quórum difícil, un quórum calificado de 13 miembros que hay. Estos a su vez pues tendrán que tener el voto afirmativo por lo menos de 9 miembros de los 13 para que pueda pasar una decisión, por la trascendencia de estas decisiones que
reitero, son equivalentes a la propia Constitución. Esta gente lo único que pueden hacer es, con lo único que es compatible, su función es con el tema educativo, con la docencia. Fuera de ahí no deben dedicarse a más nada que no sea estas funciones, estas altas funciones de ese compromiso. Sus competencias pues se van más allá de los pautados en la propia Constitución, a la hora también de darle la posibilidad de que como garante de derechos fundamentales conozca como recurso del amparo que proviene de primera instancia, la acción constitucional de amparo. Como instancia de cierre tiene que ver con toda la mecánica constitucional, la revisión de decisiones jurisdiccionales que se den en ocasión de cualquier violación de un derecho fundamental, tiene vocación de ser conocido en el tribunal constitucional. Este tribunal, sus miembros pues se deberán ser cambiados en grupos de 4, 4 y 5 cada 3 años. Deben tener una duración de 9 años, lo que duran, de manera extraordinaria. El primer grupo pues hay uno que durarían 6, hay otro que durarían 9 y hay otro que durarían 12, el primer grupo. Pero ya rotativamente cada 3 años tendrá que haber un cambio de ir renovando el Tribunal Constitucional. Próximamente, que ya se cumplió el primer grupo, que es el grupo de 6 inicialmente, vendrá entonces otro grupo y se van a cambiar 4 jueces. Estos jueces no pueden ser recusados por el componente del quórum agravado de que necesitan por lo menos el voto afirmativo de 9 jueces para que pueda pasar cualquier decisión. No obstante, ellos, por razones atendibles, deben inhibirse. Es la instancia de cierre, funcionan en lo que era el antiguo edificio de Inespre, que lo ven ustedes ahí en pantalla, frente en la rotonda donde está la Plaza de la Bandera, frente a la Junta Central Electoral. Ahí están las instalaciones, aun cuando sesionan, cogen prestado porque no tienen todavía un espacio, un lugar adecuado, apenas este es un tribunal que está creado en el 2010 como un órgano constitucional nuevo en la Constitución, y vienen a partir del 2011 que vienen instalándose, 2011, y ahí que hayan cumplido ya el 6 años el primer grupo. Tiene en su haber lo que es el control directo de la constitucionalidad, el que mediante una acción directa en contra de una norma, una ley, cualquier disposición que sea contraria, pues esto tengan de manera declarativa cómo pues plantearlo en una sentencia y que esto tenga un efecto general. Es un órgano que hasta ahora pues viene haciendo un gran trabajo, aun cuando no se ha observado que las sentencias que evacúan, que dan estos jueces, pues hayan esos niveles de cumplimiento, que es lo que no se ha observado. Por eso tienen recientemente pues la creación de un órgano interno de ellos para encargarse de dar seguimiento a la ejecución de su sentencia, pero no hay duda de que ha hecho una labor importante, trascendente, y que viene reescribiendo, reorientando el derecho. Por eso tan importante pues conocer las decisiones del Tribunal Constitucional y por qué no la organicidad interna de esta importante alta corte, que como ha dicho su presidente, Milton Ray Guevara, que es el presidente, junto a otros 12 jueces, que ya no se puede hablar de poder judicial, sino de poder jurisdiccional, por la hegemonía que este comprende en relación al resto de los poderes que tienen que ver con el ámbito jurisdiccional, como es ya otra alta corte, Tribunal Superior Electoral y el Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado. Hasta aquí, pues, mis amigos, con esta cápsula constitucional sobre el componente orgánico, mínimamente las funciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ya en una más adelante, pues vamos a ampliar en el contenido, en el seguimiento, en los casos, en la competencia de este importante órgano constitucional. Hasta la próxima.